Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida de tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Bueno, qué bendición. Muy buenos días a todos los amigos, amigas que en diferentes lugares se conectan a través del Facebook, a través de nuestro canal de YouTube para escuchar este tiempo devocional, Caminos de Vida Eterna. Damos gloria a nuestro Dios. Seguimos avanzando con la temática del día de ayer. Estamos estudiando en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Entonces vamos nuevamente a leer el pasaje para aquellos que de pronto en el día de ayer no lograron, pero usted puede ahí conectarse a través del Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, y ahí vas a encontrar la enseñanza o la primera parte de este tiempo de enseñanza, de este seminario que hemos iniciado en esta semana, en este mes de la Biblia. Recordemos que este mes de octubre se celebra el mes de la Biblia, ¿sí? Donde compartimos la palabra del Señor. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Oye Israel, Jehová tu Dios, dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un frontal entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bendición, ¿cierto? Estamos hablando, en el día de ayer iniciamos hablando acerca de el amor y la obediencia, ¿sí? El amor y la obediencia. Entonces, miramos de que el versículo 4 nos dice abiertamente que Dios es único, que lo amemos. En el día de ayer miramos como primer punto, Dios es único, ámalo o amémoslo, ¿cierto? Qué importante. ¿Por qué miramos este primer punto de esta manera? Porque recordemos que el capítulo 5, lo mencionábamos en el día de ayer, el capítulo 5 nos habla abiertamente de la ley de Jehová, los mandamientos de Dios. Y en el capítulo 6, el escritor Moisés nuevamente nos relata y nos muestra el propósito o la finalidad de los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios tienen dos finalidades. Aquí nos lo describe el escritor. Lo primero, los mandamientos de Dios es una forma para que nosotros demostremos que lo amamos, que amamos a ese Dios único, que amamos a ese Dios verdadero, ¿cierto? Y decíamos que el que afirma amar a Dios y no guarda su palabra, entonces no lo ama. Entonces, ¿quién es el que ama a Dios? El que guarda la palabra de Dios. Entonces miramos ese primer punto. Dios es el único, ámenlo. Ahora vamos entonces a definir el segundo punto, que es practica sus mandamientos, ¿sí? Ese es el segundo punto. Practica sus mandamientos. Si usted dice que ama a Dios, si nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros necesitamos poner en práctica los mandamientos de Dios. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no ponemos en práctica los mandamientos de Dios, porque mire lo que dice el versículo 6, ya miramos el 4 y el 5, el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy
Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿cierto? Entonces, qué importante. Qué importante es poner en práctica la palabra de Dios. Decíamos en el día de ayer que muchos hombres y mujeres conocen la palabra de Dios. Pero amigos y amigas, no es el conocimiento lo que nos va a hacer salvos, es la práctica del conocimiento. No es el mucho saber la Biblia, no es el conocer ampliamente la Biblia, porque muchos hombres y mujeres podemos conocer la palabra, pero lo que hace salvo al creyente es la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Qué importante es poner en práctica. Ahora mire lo que dice el versículo 6, la primera parte. El versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿cierto? Tengan en cuenta esa parte. Estarán sobre tu corazón. Ahí está hablando. El escritor nos habla de una manera directa, está hablándonos de una manera personal a cada hombre y a cada mujer, ¿sí? Entonces, la nueva versión internacional dice, estarán en tu corazón, dice la Reina Valera, pero la nueva versión internacional dice, grábatelas en el corazón, grábatelas en el corazón. ¿Qué debemos de grabar nosotros en el corazón? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero la nueva traducción viviente traduce el versículo 6, lo traduce de la siguiente manera. Dice, debes comprometerte con todo tu ser. Me llama mucho más la atención esta nueva traducción, ¿sí? Que es la nueva traducción viviente. Dice, comprométete con todo tu ser. ¿Qué significa eso? Que el hombre que considera a Dios como su único Dios, cuando consideramos a Dios como nuestro único Dios, lo amamos, nos comprometemos con todo nuestro ser a poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? Nos comprometemos con todo nuestro ser a poner la práctica o a poner en práctica la palabra de Dios, ¿sí? En este tiempo de seminario es importante aprender muchísimas cosas que nos enseña la Escritura. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado los dichos de tu boca para no pecar contra ti. David escribe este salmo y él nos narra abiertamente, nos presenta abiertamente que en su corazón ha grabado o se ha propuesto comprometerse con la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Qué importante, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 5, versículo 1 en la parte, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oid Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Miren lo que dice, apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. Tres aspectos nos habla aquí el capítulo 5, versículo 1 del libro de Deuteronomio. Vuelvo y se lo leo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. Tres aspectos bien importantes. Aprenderlos, guardarlos, pero ponerlos por obra. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos que no aprendemos los mandamientos de Dios. Muchos hombres y mujeres aprenden lo que dice la palabra de Dios. Otros van más adelantico, aprenden y guardan,
pero se quedan simplemente aprendiendo y guardándolo, pero no lo ponen en práctica. Y no es simplemente usted aprender, conocer y tenerlo aquí en la mente. Es necesario, amigo y amiga, que usted y yo pongamos en práctica la palabra de Dios. Coloca en práctica la palabra de Dios. Coloquemos en práctica la palabra de Dios. No te quedes simplemente en el conocimiento. Ve un poquito más. Va más allá. Va más allá. ¿Cierto? Decíamos esta semana que hay hombres y mujeres que dicen, ay, pero pastor, es que él lee la Biblia todos los días. Ella lee la Biblia todos los días, pastor. Ella ora y él ora, pastor, todos los días ora. Pero ¿de qué le sirve al hombre orar? ¿De qué le sirve al hombre leer la Biblia todos los días si nosotros no ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña? La efectividad, queridos amigos, no está en leer la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que no la leamos. Lo que yo quiero decir es, necesitamos leerla, memorizarla, pero por encima de estos dos aspectos necesitamos ponerla en práctica. Ahora voy a decir algo que es muy interesante en esta mañana y quiero que aquellos que somos padres estemos bien sentaditos para que de pronto no te vayas a caer o te vaya a dar de pronto un paro cardíaco y me llamen a mí a decirme que yo fui el culpable. Escuchen muy bien lo que le voy a enseñar en esta mañana. Muchos padres se preguntan el por qué no hay efectividad de la palabra de Dios en sus hijos. No sé si ese puede ser el caso tuyo o puede ser el caso nuestro. A veces nos preguntamos por qué no hay efectividad en el mensaje que nosotros como padres le damos a nuestros hijos. ¿Por qué encontramos hijos que no son muy motivados por la palabra de Dios, no son muy motivados por, hermano, las cosas espirituales? Hay una razón. Cuando el versículo 6 dice, primeramente se trata de nosotros. El versículo 6 nos manda a nosotros como padres, primeramente, ¿a qué? A que nosotros nos comprometamos con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Que usted debe guardar la palabra de Dios, que usted la debe de grabar, o que usted y yo debemos de comprometernos con la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es la demanda? La demanda es que la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que está en nuestra mente, que nosotros estamos practicando, ahora nosotros tenemos un compromiso o una instrucción de parte de Dios de no solamente grabar la palabra, aprender la palabra, comprometernos nosotros con ella, sino que necesitamos enseñársela a nuestros hijos. Ahora, ¿por qué no encontramos efectividad muchas veces en la palabra de Dios? Porque hay muchos padres que no encontramos efectividad. ¿Sabe por qué? Porque la efectividad de la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos, y por qué no decirlo, hacia los demás, no está en el conocimiento, ¿sí? Está en la práctica. ¿Por qué muchos hijos no quieren escuchar la palabra de Dios? Porque quizás papá, mamá le está enseñando la palabra de Dios, pero papá y mamá no son el modelo de la palabra de Dios. O sea, papá y mamá le enseña a su hijo lo que dice la palabra de Dios, pero papá y mamá no pone en práctica lo que dice la palabra de Dios. Ejemplo, la mamá le dice al muchacho, mi hijo, la palabra de Dios dice que no debemos de mentir.
Pero resulta que papá y mamá les gusta practicar la mentira. Entonces, cuando el padre viene a exhortar a su hijo o a sus hijos en cuanto a ciertas conductas que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, lo primero que el muchacho piensa y analiza: mi papá es incoherente, mi mamá es incoherente, mi mamá me dice que no mienta, porque la palabra dice que no mintamos, pero a ellos les gusta mentir. Mi papá dice que no critiquemos, que no señalemos, que no murmuremos, pero mi papá y mi mamá son expertos en criticar y murmurar. Entonces, mire, hermanos, ¿sabe que muchas veces hay hijos que no quieren venir a la iglesia, hermanos, por la conducta de papá y mamá? Muchas veces hay padres que le echan la culpa a Raimundo y a todo el mundo porque sus hijos no se comprometen con el evangelio. Pero ellos mismos como padres o nosotros mismos somos los culpables, porque nosotros no le hemos modelado la palabra de Dios a nuestros hijos. Si tú no le modelas la palabra de Dios a tus hijos, si tú primeramente no te comprometes con la palabra de Dios en tu vida, ¿cómo pretendemos nosotros que nuestros hijos se comprometan con la palabra de Dios? ¿Cierto? Entonces es importante, y mira lo que dice el Señor: esta palabra que yo te mando hoy la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí el escritor utiliza, en la gramática utiliza un término, una forma de quiasmo, ¿cierto? Invierte las palabras, porque dice al levantarte y al acostarte, o al acostarte y al levantarte, ¿cierto que sí? Al estar en tu casa y al salir de tu casa, dice el escritor, utilizando una gramática, utilizando dentro de este pasaje un modelo, sí, gramatical, que es el quiasmo dentro de esta obra literaria. Entonces, qué importante, mis amados amigos y hermanos, es ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos con nuestros hijos? Es enseñarles la palabra de Dios. Enséñenle la palabra de Dios. Enseñémosle la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero más que enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, modelémosles nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, hay hijos que no quieren venir a la iglesia. Y muchas veces el hermanito y la hermanita le echan la culpa al pastor de la iglesia. Pero hay hijos que no quieren venir a la iglesia porque han escuchado a su papá y a su mamá a hablar mal de la iglesia y a hablar mal del pastor de la iglesia. Ahora, ellos escuchan a papá y a mamá hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos de la iglesia, y luego le dicen: hijo, vaya a la iglesia, papito, ¿por qué no va a la iglesia? Y el muchacho quizás no dice nada, pero el muchacho dice: pero mi mamá es rara, mi papá es raro, me hablan mal de la iglesia, critican la iglesia y me hablan mal de la iglesia, pero me invitan a la iglesia. Entonces ellos dicen: no, yo no quiero ir por allá, porque si mi papá dice que la iglesia es así, si mi mamá dice que la iglesia es así, entonces yo qué quiero ir por allá, no, mejor no voy, porque no me gusta, porque mi papá y mi mamá me han proyectado una mala imagen de la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces, mis amados hermanos, si nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, y recuerde que el afirmar amar a Dios, hermanos, se demuestra con guardar la palabra de Dios. El que afirma amar a Dios debe de guardar la palabra de Dios. Ahora, tenemos ese compromiso. Ahora miren lo que dice, bien importante: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sabe? Allí en la palabra del Señor nos muestra abiertamente en el libro de Éxodo capítulo 28, versículo 36 al 38, que los sacerdotes tenían que colocarse una lámina especial, ¿cierto? Que se colocaban, y esa lámina decía: santidad a Jehová. O sea, la palabra estaba escrita ¿en dónde? Al frente de ellos. Era una lámina que el sacerdote judío tenía,
¿Qué es lo que está diciendo entonces el texto? Que nosotros debemos de vivir bajo esta línea sacerdotal, donde la palabra de Dios debe estar escrita en donde, no solamente aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que también la podemos escribir donde, y llevarla atada a nuestra mano como una señal, ¿sí? Y estarán en nuestros frontales de tus ojos. Y el versículo 9, ya terminando, dice claramente: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde debemos escribir nosotros la palabra de Dios? En los postes de nuestra casa y en nuestras puertas, ¿sí? Hoy voy a decir algo bien serio, ¿sí? Tremendo. Hoy uno va a hogares cristianos donde uno no encuentra la palabra de Dios escrita. No, usted no encuentra mensajes bíblicos por ninguna parte. Al contrario, encontramos mujeres semidesnudas en afiches, hermano, en la casa de algunos hombres y mujeres que profesan la fe cristiana. Encontramos muchas cosas, pero no encontramos la palabra de Dios. Quiero preguntarte en esta mañana, en tu casa, en las paredes de tu casa, ¿hay palabra de Dios escrita? Hay palabra de Dios para que aquellos que entran a tu casa puedan ver textos bíblicos ahí en tu casa. A veces le damos, amigos y amados, le damos preeminencia a otras cosas. Colocamos el cuadro de Botero, colocamos muchas cosas que yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero está la palabra de Dios en nuestra casa. Colocamos la palabra de Dios en nuestra casa. Todos aquellos que llegan a casa ven la palabra de Dios, ven la palabra de Dios escrita. A veces nos da vergüenza, a veces hasta nos da vergüenza postear o poner la palabra de Dios en nuestras cuentas de Facebook, ¿cierto? A veces nos sentimos hasta en vergüenza, publicamos una cantidad de cosas en el Facebook, en TikTok, publicamos una cantidad de cosas a través de las cuentas de las redes sociales, pero ¿cuántos colocamos y ponemos la palabra de Dios en el Facebook? Hay gente que dicen que son cristianos, pero nunca nunca publican la palabra de Dios a través de la cuenta de Facebook. Publican una cantidad de cosas que son innecesarias, que no tienen razón de ser, pero no publican la palabra de Dios, ¿cierto? No publicamos la palabra de Dios, no escribimos la palabra de Dios. Le decía yo el domingo a la iglesia, un hermanito, en una de las congregaciones donde asistíamos, donde fuimos pastores, estuvimos allí. El hermanito salía muy oriundo, muy lleno de orgullo, con una camiseta que decía Pilsen, cerveza Pilsen, sin igual y siempre igual, decía la camiseta. Pilsen es una cerveza que se produce en la zona antioqueña de nuestro país, Colombia. Y el hombre salía, siendo cristiano, haciéndole publicidad a Pilsen. Otro, le vimos un día una camiseta que decía Póker, cerveza Póker, ¿sí? Y a veces nos da pena colocarnos una camiseta que diga Jesucristo reina, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo vive para siempre, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy, ahora en estos tiempos donde en muchos países, vuelvo y reitero, hay campañas políticas, ¿cierto? Política para presidente, bueno, para diversos puestos gubernamentales. La gente se pone la camiseta con el partido aquel, la camiseta con la imagen del candidato aquel, y la gente sale orgullosa por los pueblos, por las naciones, diciendo: mire, yo estoy representando a fulano, represento a perano, represento a sultano, y la camiseta ahí haciendo publicidad a fulano y tal. Pero muchas veces nos da vergüenza colocarnos una camiseta que digo: Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice el Señor? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escriba la palabra de Dios.
póngala allí en la pared, escriba la palabra de Dios, amigo, amiga, en el baño, que todo el que llegue a su casa salga evangelizado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios transforma el corazón, cambia el alma del hombre, la palabra de Dios transforma. Pero ¿qué necesitamos nosotros, amigos? Obedecer. Para usted y yo demostrar que amamos a Dios, necesitamos obedecer y poner en práctica la palabra de Dios.